¿Cómo están? ¿Qué tal? Amigos, amigas, gracias por seguirnos en este canal abierto del Profe Vlado. En esta oportunidad, hoy jueves 13 de mayo, con el programa o microprograma Tiempo de Análisis. No se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en el canal de YouTube, para que nos dejen sus comentarios, estén atentos a los diferentes microprogramas que vamos desarrollando, esperando que esto siempre contribuya a analizar temas de política pública, de gestión pública y de coyuntura política. Volviendo al programa, el día de hoy vamos a hacer una combinación de estos tres aspectos, de los temas de coyuntura, pero mirándolos desde la política y la gestión pública, a partir de dos temas que vamos a incluir que creemos importantes resaltar a la luz de lo que está pasando. Uno, los compromisos electorales en la segunda vuelta. Creo que esto es un espacio donde podemos dar cuenta de todos los compromisos a los que ambos candidatos, tanto Keiko Fujimori como Pedro Castillo, se vienen interesando desde diferentes puntos de análisis, con diferentes vertientes, con diferentes grupos de interés. Y todo esto en la lógica de llegar en mejores condiciones a este 6 de junio. Ahora, es cierto que tenemos, como lo he dicho desde una de mis primeras publicaciones en mis redes sociales, tenemos que exigirle a los candidatos, hoy más que nunca, compromisos serios y responsables con nuestro país. Y un segundo tema que vamos a ver es la confirmación de los debates en el Jurado Nacional de Elecciones, de tal manera que haya un voto informado este 6 de junio y uno pueda deliberar para que cada uno de ustedes pueda sacar a la luz la lógica de cómo van a hacer esa votación este 6 de junio. Empecemos con el primer punto. Los compromisos que han firmado, que han suscrito, a los que se han comprometido públicamente el candidato Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Lo primero que tenemos que resaltar es la proclama ciudadana, donde Keiko Fujimori y Pedro Castillo, candidatos en esta segunda vuelta, han firmado en distintos tiempos y escenarios, ciertamente, el compromiso democrático Proclama Ciudadana, que ha sido redactado e impulsado por las iglesias católica y evangélica. La lideresa de Fuerza Popular, hay que recordar, firmó el documento suscrito justamente por la Conferencia Episcopal del Perú, la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas del Perú, la Asociación Civil Transparencia y la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Justo lo hizo en el set del programa dominical Panorama, este 9 de mayo. Por su parte, el líder de Perú Libre lo suscribió este lunes 10 de mayo y en ese contexto diríamos que este documento, ambos candidatos ya se comprometen a poner en marcha, una vez que lleguen, los puntos a los que se han definido. Pero lo más importante es no que hayan firmado, sino a qué se comprometieron. Y voy a listar algunas de las cosas más importantes a las que se han comprometido. Poner sus máximos esfuerzos desde el Estado para poder realizar todos los aspectos vinculados a vencer la pandemia, tratando de hacerlo con base científica, teniendo en cuenta las condiciones de prevención del contagio, aplicación de tratamientos y la vacunación universal. Segundo, respetar y defender el derecho fundamental a la vida y garantizar los derechos humanos para todos los habitantes, poniendo énfasis en los derechos de las minorías y los marginados, teniendo una sociedad más inclusiva, más tolerante, más plural. Dejar el poder el 28 de julio del 2026 y no buscar ni intentar ningún mecanismo de reelección. Que cualquier cambio, otro compromiso, que cualquier cambio y o reforma, incluida la de la Constitución, solo se hará a través de mecanismos constitucionales vigentes y el respeto al Estado de Derecho. Y por último, un tema importante a resaltar es la protección de la independencia de los poderes del Estado y la autonomía de entidades como la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo, el Banco Central de Reserva, entre otros puntos. Ahora vamos a proceder a ir analizando algunos compromisos que han asumido ya de manera particular en sus agendas individuales que tiene cada uno de los candidatos a la presidencia en esta segunda vuelta. Empezamos con el candidato Pedro Castillo. Tuvo un compromiso, creo que todos lo han visto, con un partido político que estuvo en la primera vuelta, que es Juntos por el Perú. Este 5 de mayo, Pedro Castillo y la ex postulante por Juntos del Perú,
la señora Verónica Mendoza, suscribieron un acuerdo político y ciudadano de cara a esta segunda vuelta. Entre esos acuerdos que han puesto garantizar la vacunación universal y gratuita, la distribución del oxígeno y el fortalecimiento del sistema de salud pública, los temas de reactivación de la economía en la lógica de una mayor generación de empleo, con soberanía de la riqueza del país y con una segunda reforma agraria y con diversificación productiva. Ahí ya van teniendo ustedes parámetros de diferenciación, de repente con los enfoques de otro candidato. Impulsar una firme lucha contra la corrupción, combatiendo la impunidad y exigiendo una sanción para quienes actúen en agravio del país. Y por último, refundar el Estado garantizando el ejercicio de derechos en plena igualdad y sin ningún tipo de discriminación. Otro de los compromisos firmados por el candidato Pedro Castillo fue el compromiso con los pueblos indígenas de Loreto. También lo firmó este lunes 10 en una acta de acuerdos que hizo con los pueblos indígenas, en el cual se comprometió a cumplir el convenio 169 de la OIT como garantía de respeto a los pueblos indígenas y para frenar la violación sistemática de sus derechos, garantizar la ratificación del Acuerdo Regional de Acceso a la Información, Participación Pública y Justicia en materia ambiental en América Latina y el Caribe. Todo esto con el objeto de prevenir todo lo que sea violencia contra los defensores ambientales. Reconocer plenamente la personalidad jurídica de los pueblos indígenas originarios y reconocer la titulación de sus territorios. Respetar la tierra y los territorios indígenas como patrimonio colectivo ancestral, simbólico, material e inmaterial. Respetar el derecho a la representación y la participación política de los diversos pueblos indígenas y a promover el diálogo intercultural. Implementar medidas y mecanismos para que se respete la consulta previa. Remediar los territorios afectados por actividades extractivas. Impulsar los derechos de las niñas y mujeres indígenas con un enfoque de equidad de oportunidades. Aumentar la inversión pública a favor de las comunidades y pueblos indígenas. Luchar frontalmente contra la violencia, la ilegalidad, la impunidad, el racismo y exclusión que han perjudicado justamente a los pueblos indígenas y también de llegar, convocar a una asamblea constituyente. Los pueblos indígenas piden que sea una nueva constitución y que cuente con la participación de las diversas comunidades y pueblos indígenas del país. Vean ustedes cómo es que van saliendo estos acuerdos ya particulares que se desarrollan. Otro compromiso que hizo el candidato Pedro Castillo es con el pueblo peruano. El pasado 6 de mayo, Pedro Castillo suscribió 10 compromisos. Y en esos compromisos, a propia iniciativa, plantea lo siguiente: trabajar sin descanso por la pandemia, promover políticas sanitarias en base a la evidencia y convocatoria científica, convocar a una asamblea constituyente, respetando el orden jurídico, dejar Palacio el 28 de julio de 2026, fortalecer el sistema de anticorrupción y respetar la independencia sin interferencias, defender los derechos humanos respetando tratados internacionales de esa materia, atender las decisiones de los pueblos originarios respecto a su territorio y forma de vida, luchar contra la delincuencia en todas sus formas, contra el terrorismo y el narcotráfico, sumar a las rondas campesinas y a las Fuerzas Armadas al trabajo que hace la Policía Nacional, buscar soluciones decididas y sostenibles en el tiempo para la pobreza y el desempleo, y prometió fortalecer la democracia y consolidar las instituciones como son el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y organismos reguladores para que cumplan con sus objetivos. Eso es lo que hemos podido reseñar de lo que hemos visto hasta ahora del candidato Pedro Castillo. Luego tenemos los compromisos firmados por Keiko, y ahí lo que tenemos es que la candidata de Fuerza Popular firmó el 7 de mayo un compromiso con gremios pescadores artesanales, con cuyos representantes se reunió en privado en la localidad de La Islilla, en Paita, Piura. Y de lo que se ha sabido es que los compromisos que han suscrito está asociado a reactivar el Ministerio de Pesquería dentro de los 100 primeros días de su eventual gobierno. Según acceso de lo que han podido recabar algunos medios de comunicación, como El Comercio, hacen saber que dentro de esos aspectos hay 8 puntos del acuerdo, donde Fujimori garantiza el proceso de formalización de las embarcaciones pesqueras,
además de una ley de protección para la pesca artesanal. Dentro de ese anuncio de ley se incluyen ofrecimientos de cobertura de salud y de jubilación, además de educación y becas para los trabajadores de ese sector. También se consigna la promesa de subsidiar el petróleo para la pesca artesanal y de construir un desembarcadero en La Tortuga. Según explicaron fuentes al comercio, algunos de esos aspectos no figuran en su plan de gobierno y han tomado forma tras una serie de peticiones que han hecho justamente los gremios de los pescadores. La candidata lo que ha expresado es que ese es un pedido que han venido recibiendo en diferentes regiones del país por diferentes gremios de pescadores, y en ese contexto también dice que ha recibido propuestas de gremios de la ciudad de Pucallpa. Cabe recordar en ese contexto que el Ministerio de Pesquería fue desactivado durante la gestión del expresidente Alejandro Toledo y que desde ese entonces, por cierto, figura o funciona como un viceministerio dentro del Ministerio de la Producción. Habrá que ver cómo es que se va a cumplir esa medida hacia los 100 primeros días del posible gobierno de Keiko Fujimori. También otro de los aspectos de compromisos asumidos por la candidata Keiko Fujimori es en base a lo comunicado en la declaración conjunta con Alianza para el Progreso, donde se declaró por parte de ese partido el apoyo a la candidatura de Keiko Fujimori frente a la de Pedro Castillo. En ese contexto, lo que hemos tenido, de la información a la que hemos tenido acceso, César Acuña con su partido indican que Keiko representa una alternativa seria, viable, y que garantiza la gobernabilidad en una coyuntura como la que estamos viviendo. Dijo que el apoyo a la candidatura de Keiko no era un cheque en blanco, por lo que el partido le está exigiendo a la candidata su compromiso público con algunos temas. Y ahí vienen los compromisos. 1, lucha contra la corrupción y el respeto a la institucionalidad, a la separación de poderes y un gobierno que priorice las necesidades grandes de las mayorías y de los que menos tienen. En ese evento, la lideresa Keiko Fujimori tuvo a bien recibir el respaldo de César Acuña y comprometerse a algunas de esas propuestas que serían incluidas en su plan de gobierno y poner especial consideración en 3 iniciativas. Y ahí diríamos que vienen los compromisos ya tangibles: infraestructura educativa, ampliación de la atención primaria, infraestructura de salud e infraestructura en temas agrícolas en la construcción de reservorios. La idea es que ello genere un compromiso para ir tendiendo puentes, buscar consensos y generar compromisos personales a partir de estas alianzas hacia lo que es esta segunda vuelta en el proceso electoral. ¿Qué más podemos hablar sobre los compromisos en la lógica de esta segunda vuelta? De las posturas de ciertos partidos políticos. A la fecha ya varios partidos han mostrado su posición con respecto al candidato que van a apoyar. Avanza País, Patria Segura, Victoria Nacional, Renovación Popular, el Partido Popular Cristiano y Alianza por el Progreso han anunciado que darán su voto a la candidata de Fuerza Popular, la señora Keiko Fujimori. Mientras que Juntos por el Perú, Frente Amplio, Democracia Directa, Unión por el Perú, Renacimiento Unido Nacional, RUNA, han manifestado que darán su apoyo al candidato de Perú Libre, el señor Pedro Castillo. En el caso de Juntos por el Perú, lo ha hecho firmando un previo acuerdo político con el señor Pedro Castillo. ¿Qué más tenemos? Tenemos, por ejemplo, que el Partido Morado ha señalado que tiene una lógica vigilante, constructiva y colaborativa, y en base a eso ha propuesto 6 compromisos para que los 2 candidatos presidenciales definan una posición al respecto. Estos 6 compromisos están asociados a deslindar claramente con la corrupción, no solamente en el discurso, sino que hagan ello en la presentación de sus equipos, ¿no? 2, luchar seriamente contra la pandemia. En ese contexto hacen la alusión a que haya un respaldo de un equipo científico para que de esa manera se asegure, por ejemplo, una vacunación masiva y rápida
transparente y sin privilegios, y priorizar todos los aspectos ligados al primer nivel de atención. Garantizar la democracia, respetando la autonomía del Tribunal Constitucional, de la Defensoría del Pueblo, del Ministerio Público, de la Junta Nacional de Justicia, y proteger la libertad de prensa y de expresión ciudadana. Cuarto, impulsar la economía con responsabilidad fiscal. Estabilidad económica primero. Segundo, empleo digno y sostenible. Tercero, impulsar una reforma tributaria justa y efectiva. Cuarto, acelerar la inversión pública y ofrecer certidumbre política para incentivar la inversión privada. Quinto, apostar por la educación. Ahí hacen referencia a asegurar el retorno de niños, niñas y jóvenes al sistema educativo, continuar con la reforma magisterial, profundizar la reforma universitaria, fortaleciendo la SUNEDU. En ese contexto van con el sexto compromiso. El sexto compromiso, proteger los derechos de las mujeres y las minorías, combatir todas las formas de machismo, violencia, discriminación y discursos de odio e intolerancia. En ese contexto, lo que podemos ver es que ahora nos toca a los ciudadanos también exigir a ambos partidos, tanto de Fuerza Popular como de Perú Libre, a que se comprometan a todo aquello que pueda mejorar las condiciones del país. En ese sentido, desde este canal, ya desde la labor de política pública, de gestión pública, yo exhorto a cumplir lo que dice el Acuerdo Nacional, que ustedes concordarán conmigo que es un conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas en base al diálogo, en base al consenso, y que creo que ahí tienen un primer, digamos, piso para poder marcar la pauta, teniendo en cuenta que las políticas de Estado del Acuerdo Nacional están encaminadas en 4 grandes objetivos: democracia y Estado de Derecho, equidad y justicia social, competitividad del país y Estado eficiente, transparente y descentralizado, que creo que son temas que todavía podemos ir afianzando. Hay un total de 35 políticas de Estado agrupadas en estos 4 grandes objetivos, y en ese contexto, de repente, cuando ustedes lo soliciten, cuando se requiera, en nuestros microprogramas de clase abierta con el profe Vlado los días sábados, tomamos nota para de repente, en base a sus sugerencias, hacer una clase sobre todas las políticas de Estado en un contexto de gobierno. Lo otro que tenemos comentar acá es el gran segundo tema, que es el tema de la confirmación de los debates. Rápidamente, tras 5 reuniones que han habido entre el Jurado Nacional y los representantes de ambas agrupaciones de Perú Libre y Fuerza Popular, ayer se acordó por consenso la realización de 2 debates. ¿Está bien? Aplaudimos que haya debates, eso es lo primero. Quisiéramos que haya más debates, pero veo que solamente han podido acordar 2 debates. La fecha del debate sería el domingo 23 de mayo, que será entre los equipos técnicos, y el domingo 30 de mayo, que será entre los 2 candidatos a la presidencia. Sobre la estructura del debate, las modalidades para ambos tipos de debates, para los equipos y los candidatos presidenciales, va a ser de manera presencial. Bloques temáticos ya están definidos para el caso de los equipos técnicos: reforma del Estado, recuperación económica y reducción de la pobreza, salud y manejo de la pandemia, infraestructura, desarrollo regional y descentralización, y seguridad ciudadana y orden interno. Esos serían los 6 puntos por desarrollar. En el caso de los candidatos presidenciales están todavía por definir, pero hay una lista de temas de interés: salud, economía, educación, lucha contra la corrupción, derechos humanos y protección del ambiente. Y hay otros que todavía están discutiéndose. El lugar para el caso de los equipos técnicos está por definir. Para el caso de los candidatos presidenciales están pensando que sea una ciudad del interior del país, también por definir. Mañana viernes 14 se definirán los ejes temáticos del debate de candidatos presidenciales. Vamos a estar atentos a esa línea para poder también compartirlas por los diferentes microprogramas que nosotros tenemos, y la lógica es tener claridad sobre cómo será el debate técnico, los formatos y los moderadores, que lo iremos difundiendo en nuestras redes sociales. Los candidatos presidenciales en estos debates no tienen una obligación legal de hacerlo, lo que tienen es un compromiso ético que fue incluido en el pacto ético que firmaron ambos partidos. Así que
en ese contexto no nos están haciendo un favor, están cumpliendo con un acto cívico en realidad. Debemos recordar la importancia que tienen estos debates porque permiten que la población, el electorado, esté informado en un marco de un ámbito de desarrollo democrático, producto justamente de ese compromiso ético que asumen los partidos políticos. Y la lógica es que vayamos hacia un voto informado. Ya con la fecha definida, solamente queda estar al pendiente de la realización de estos debates, estar exigiendo en cada ámbito que tengamos los compromisos que deben asumir y de esa manera vayamos a desarrollar este 6 de junio un voto responsable en base a una información certera de lo que cada candidato va a ofrecer. Queríamos abordar estos dos temas, compromisos que ya vienen haciendo, las condiciones para el debate y esperemos que estos 2 domingos que están pauteados podamos tener nosotros en los equipos técnicos y en los candidatos presidenciales aspectos claves para ver por dónde va a ir la viada de esas posibilidades de gobierno que nos están ofreciendo y que cada uno de ustedes tome conscientemente una mejor decisión en beneficio del país. Un voto informado es un voto responsable. Gracias por seguirnos en el canal abierto. Espero que la información que hayamos compartido hoy sea de utilidad y vamos a seguir atentos a lo que pase en términos de política pública y de gestión pública a lo largo de lo que falta todavía de la campaña electoral.